Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pippo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 356 de la séptima temporada. Hoy empieza la Semana Santa con César Vidal. La cúspide de la obra redentora de Jesús se produjo cuando fue clavado en la cruz y soportó el juicio que le correspondía a su pueblo. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Corría el año 30 después de Cristo, cuando Jesús, 2 días antes del inicio de la semana de Pascua, dio orden a sus discípulos para que realizaran los preparativos a fin de poder llevar a cabo su entrada en la ciudad de Jerusalén. Así, al acercarse a Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus seguidores con la orden de que fueran a la aldea de enfrente, porque al entrar en ella encontrarían un borriquillo atado que nadie había montado previamente. Si alguien les preguntaba por qué lo desataban, tenían que responder: porque el Señor lo necesita. Los discípulos obedecieron lo que su maestro les había dicho y trajeron el animal a Jesús. Luego, tras echar sus mantos sobre el pollino, colocaron encima al maestro, y mientras iba pasando tendían sus mantos por el camino, y precisamente cuando ya se acercaban a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos y seguidores que se habían ido sumando, rebosantes de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces, gritando: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Fue entonces cuando algunos de los fariseos de la multitud se aproximaron a Jesús y le exigieron que reprendiera a sus discípulos. La respuesta de Jesús fue terminante: «Os digo que si estos guardaran silencio, las piedras gritarían». Cuando Jesús se encontró cerca de la ciudad de Jerusalén, al contemplarla, rompió a llorar por ella mientras decía: «Si tan solo pudieras darte cuenta en este día de aquello que te podría llevar a la paz, pero ahora está velado a tus ojos. Sobre ti vendrán días en que tus enemigos te rodearán con empalizadas y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán el cerco y te arrasarán a ti y a tus hijos en tu interior, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no te has percatado del tiempo en que eras visitada». Aquel domingo en que Jesús entró en Jerusalén, incluso se acercó al templo, donde atendió a algunos enfermos y escuchó nuevas quejas sobre las aclamaciones que le dirigía la multitud. Consciente de que su situación en la ciudad distaba mucho de ser segura, Jesús regresó a Betania para pasar allí la noche. Había dado inicio la última semana de su vida, una semana que concluiría con su detención, con su crucifixión y con su sepultura. Una sepultura que el domingo quedaría vacía porque no podía seguir entre los muertos el que estaba vivo. Pasado mañana comienza la Semana Santa con la festividad del Domingo de Ramos. Para muchos se tratará únicamente del pistoletazo de salida para irse de vacaciones. Para otros, cada vez menos, implicará el sumergirse en una serie de tradiciones que van de lo llamativo a lo supersticioso y que muchas veces hunden sus raíces en prácticas anteriores al cristianismo. Para no pocos, que son, por ejemplo, musulmanes, implicará una ofensa contemplar una celebración que no se encuadra en sus creencias y que incluso las niega de manera frontal. Con todo el respeto que cualquiera de estas posturas pueda merecer, el recuerdo de la entrada de Jesús en Jerusalén tendría que llevarnos a reflexionar sobre diversas cuestiones. En primer lugar, la entrada de Jesús en Jerusalén estuvo cargada de un contenido profundamente mesiánico, pero ese contenido era pacífico y no se apoyaba en sueños humanos de nacionalismo judío, sino directamente en lo enseñado por la Biblia. Jesús no estaba dispuesto a ser el que deseaban los demás, sino solo quien era verdaderamente.
El simple hecho de que cabalgara sobre un asnillo constituía una clara resonancia de la profecía contenida en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 9, un texto que por añadidura se refería a un Mesías totalmente pacífico que no solo no derramaría sangre, sino que pondría punto final a las guerras. Es muy posible que ese matiz nada insignificante se escapara a muchos de los presentes, pero no sucedió lo mismo con el carácter mesiánico del episodio. Verdaderamente entusiasmados, comenzaron a aclamar a Jesús como Mesías e incluso esperaban que aquel mismo domingo controlara la ciudad santa. Sin embargo, no entraba en absoluto en los planes de Jesús comportarse de esa manera. Tampoco complacería Jesús a otros sectores bien distintos de la enardecida multitud, como un grupo de fariseos que lo amonestó por permitir que la gente lo aclamara como al esperado Mesías. Él era quien era y actuó de acuerdo con su identidad. Seguir a Jesús implica, por lo tanto, ser fiel a uno mismo. Implica no dejarse arrastrar por la adulación o por las amenazas. Implica no desviarse del camino trazado que es recto. En segundo lugar, Jesús fue consecuente con su visión por encima de la opinión de los demás. Dice mucho, sin embargo, de su carácter el que no se dejara arrastrar por el entusiasmo que mostraba la muchedumbre y mucho menos pensara en una toma de la ciudad santa como muchos habrían ansiado. Por el contrario, Jesús estaba convencido de que, tal y como señalaban las Escrituras acerca del Mesías siervo, por ejemplo en el capítulo 53 del profeta Isaías, iba a ser rechazado. Seguir a Jesús implica, por lo tanto, no tener en cuenta el rechazo de los demás, sus calumnias o las amenazas. Implica mantener la fidelidad a la verdad a cualquier costo. Implica defender la libertad y el bien. En tercer lugar, Jesús demostró que amaba a su nación, pero precisamente por ello jamás se dejó arrastrar por una visión nacionalista que contemplara en ella solo lo bueno y por el contrario solo viera lo malo en los demás. Al revés, buen conocedor de la realidad nacional, al contemplar Jerusalén, la ciudad que no había sabido ver la oportunidad que le brindaba Dios, Jesús se sintió embargado por el pesar. No abrigaba la menor duda de que, visto el comportamiento de sus compatriotas, solo cabía esperar lo peor para Jerusalén en su templo, y no resulta extraño que Jesús rompiera a llorar mientras reflexionaba sobre esa perspectiva de futuro. La verdad es que no se equivocó, y antes de que concluyera aquella generación, la ciudad de Jerusalén fue totalmente arrasada junto con su templo. Seguir a Jesús, por lo tanto, implica no llenarse la boca con el nombre de la nación a la que uno pertenece. Implica no difundir mitos acerca de la misma. Implica no blanquear su historia y su realidad. Por el contrario, implica ver con realismo la situación nacional. Implica calibrar las consecuencias, anunciar lo que puede suceder e incluso derramar lágrimas al ver la ceguera de los compatriotas. En cuarto lugar, Jesús empleó el resto del día en atender a algunas personas que estaban enfermas y necesitadas. Sin especiales alaracas, sin ruido, sin publicidad, simplemente ayudando a la gente en su dolor. Seguir a Jesús implica también mostrar compasión, empatía, amor hacia los demás. Implica no pensar que el bien consiste en encuadrarse en el rebaño llevado por la propaganda hacia el matadero. Implica poner al descubierto hasta qué punto los que dicen servir al pueblo en realidad solo se sirven de él. Y finalmente, consciente de la falta de seguridad, Jesús decidió no pernoctar en Jerusalén, sino regresar a Betania, de donde regresaría apenas unas horas después para llevar a cabo la limpieza del templo, un lugar que, según las propias palabras de Jesús, tenía que haber sido casa de oración, pero se había convertido hacía mucho tiempo en una simple cueva de ladrones. Nada bueno puede suceder en el seno de una nación donde aquellos que supuestamente representan a Dios, en lugar de ayudar a sus habitantes a dirigirse a Él, tienen como primeros objetivos el poder, el dinero, la cercanía de los políticos y la defensa de privilegios. Se denominen como se denominen, han convertido sus templos en cuevas de ladrones, y sobre ellos recaerá con especial dureza el juicio de Dios.
Seguir a Jesús implica, por tanto, señalar a esos centros de poder religiosos, políticos, económicos, mediáticos, que tendrían que servir a la sociedad, pero que se sirven en realidad de ella, robándole no solo el dinero, sino también la paz, el futuro, la prosperidad e incluso la salvación. Pasado mañana ustedes serán libres y así deberán sentirse para hacer lo que bien les parezca. Pueden asumir el dicho popular de que Domingo de Ramos el que no estrena se queda sin manos y lucir ropa nueva. Pueden catapultarse a las playas o a otros lugares de disfrute. Pueden sumarse a tradiciones de siglos empapadas de localismo y no exentas de notas pintorescas. Pueden sentirse molestos porque como musulmanes la presencia de las ceremonias católicas será más visible que en otras épocas del año. O pueden simplemente intentar desconectar de la agobiante realidad por unos días. Nosotros, desde La Voz, solo deseamos que reflexionen sobre la necesidad de vivir una vida plenamente humana, es decir, como la de Jesús. Obviamente, no les estamos recomendando que entren en Jerusalén proclamándose el Mesías o que aspiren a resucitar 3 días después de su ejecución. Sí los invitamos a que sean consecuentes con lo que creen y a que lo defiendan no como los demás deseen, sino de manera pacífica y de acuerdo con sus convicciones. Sí los invitamos a que no se dejen arrastrar ni por los que los adulan ni por los que muestran su oposición. Sean fieles a aquello hasta donde han llegado. Sí les invitamos a que no busquen el éxito, el relumbrón o la repercusión social y por el contrario tiendan su mano a los que sufren y se encuentran solos. Sí los invitamos a que amen a su nación, pero no como esos necios que se empeñan en liberarla de cualquier mancha negándola, aunque sea a costa de defender la Inquisición, sino como aquellos que conocen sobradamente sus defectos e incluso se percatan del drama que se avecina si no se produce un cambio radical y que precisamente porque ven el futuro incluso derraman lágrimas. Sí, los invitamos a que denuncien a aquellos que han convertido los templos en cuevas de ladrones, que no han dudado en acostarse con los enemigos de la patria y que parecen mucho más preocupados por la parte del impuesto de la renta que se llevarán que por el desplome moral de la sociedad, un desplome moral, dicho sea de paso, en el que participan y del que tienen buena parte de responsabilidad. Sí los invitamos, finalmente, a que se vuelvan a Dios, porque hemos llegado a un punto en que, lo crean o no, solo Dios constituye una esperanza sólida y firme en medio de los tiempos que corren. Disfruten del resto del programa. Disfruten pasado mañana del Domingo de Ramos y disfruten de la Semana Santa y más que nunca no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.